Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I-24 News English. Mientras Israel espera el resultado de las negociaciones sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que Teherán exige que incluya el fin de la guerra en Líbano, el frente libanés se ha convertido en la frontera más activa de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció el martes que las fuerzas de defensa de Israel ampliarán su operación militar en el sur del Líbano ante el aumento de los ataques con drones de Hezbollah contra las comunidades del norte de Israel y las tropas de las fuerzas de defensa de Israel que operan en la zona de seguridad. Mientras tanto, delegaciones militares israelíes y libanesas se reunirán en Washington el viernes para discutir el desarme de Hezbollah y el futuro despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del Líbano. Después de la retirada esperada de las fuerzas de defensa de Israel, la cual Israel dice que solo ocurrirá una vez que Hezbollah esté completamente desarmado. Para analizar todo esto me acompaña Jaques Neria. El coronel de reserva Jaques Neria es un analista senior de asuntos de Medio Oriente en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén. Nacido en Beirut, Neria hizo aliyá a Israel en 1968 y poco después se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel, donde sirvió durante 21 años, incluyendo como subdirector de evaluación en la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. También fue asesor de política exterior del primer ministro Yitzhak Rabin. Jaques, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Así que empecemos. Quiero decir, ahora oficialmente Israel y Líbano están en un estado de alto el fuego, pero ya hemos estado aquí antes. Y en altos el fuego anteriores, la dinámica era que Hezbollah dejaba de atacar mientras Israel disparaba. Pero ese no es el caso. Ahora estamos viendo que Hezbollah continúa sus ataques contra las fuerzas israelíes y las comunidades de la frontera norte de Israel. Entonces, ¿qué cambió en cuanto a Hezbollah? Bueno, este alto al fuego, los habitantes del norte de Israel llaman a este alto al fuego la guerra del alto al fuego. Entonces, quiero decir, estamos en guerra, en una guerra total con Hezbollah. Y hoy es la primera vez en mucho tiempo que las fuerzas de defensa de Israel han atacado objetivos en el norte del Líbano, a 150 kilómetros de la frontera. Esto es algo nuevo. Y creo que esto es, en cierto modo, una advertencia para Hezbollah de que si continúa amenazando a las tropas y por supuesto atacando a civiles, entonces Israel no tendría otra opción más que intervenir de manera más radical en el Líbano. Y esto significaría una mayor intrusión, una incursión terrestre de nuestras fuerzas en el Líbano, atacando objetivos específicos y de élite en el Líbano y objetivos contra la dirigencia, por ejemplo, como lo hicimos en el pasado. Y hasta ahora no lo hacemos porque hay una orden estadounidense de no hacerlo, de no ampliar el alcance de la confrontación a Beirut y a otras zonas. Quiero decir, pero simplemente Israel los está desgastando poco a poco ahí y nosotros estamos avanzando. Todavía no estamos en Dajilla, pero hemos avanzado en el valle de la Bekaa, en la parte norte del Líbano, y Hezbollah debe sentirlo todo de inmediato. Así que, pero como dijiste, estamos en una guerra. Es una guerra de desgaste y esto es exactamente lo que quiere Hezbollah. Quiere que las tropas israelíes estén confinadas a una zona y esta zona ha sido dictada por Estados Unidos. También dicen, está bien, no más de 10 kilómetros dentro del Líbano. Y por eso, y por la percepción de Hezbollah que Israel se somete y cede ante la presión de Washington, y debido al éxito que sienten que Irán ha tenido en las negociaciones con Washington, sienten que están envalentonados para ser mucho más agresivos contra Israel. Y como dijo Qasem en su último discurso, es martirio o victoria. Así que no hay manera de conciliar entre las dos cosas. Esta es su decisión. Y la decisión ahora también se está tomando en función de otros factores. Y el primer elemento que Hezbollah tiene en mente es cómo derrocar a este gobierno, cómo derrocar al gobierno libanés. Y esto es una amenaza directa. Si continúas negociando con los rojos, entonces no te sorprendas de que salgamos a la calle. Así que vamos a llegar a esta amenaza muy inusual de Qasem, pero mencionaste las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Ahora, ya sea que un alto al fuego en Líbano esté incluido en ese alto al fuego o no, la situación va a seguir siendo que las fuerzas israelíes están en el terreno. Y Hezbollah ha jurado que mientras las fuerzas israelíes permanezcan, ellos seguirán atacando. Y las fuerzas israelíes van a permanecer ahí hasta que Hezbollah sea desarmado, lo cual es un proceso que podría tomar años. Y entonces, ¿es esto algo que las fuerzas de defensa de Israel pueden soportar, quedarse en esta zona del sur del Líbano y seguir siendo atacadas por Hezbollah? Quiero decir, esto nos lleva de vuelta a la realidad antes de la retirada en el año 2000. ¿Sabes? Para ser franco, en mi opinión, en mi experiencia en el Líbano, no creo que esta franja, la franja de seguridad de 5 o 10 kilómetros, nos vaya a dar la seguridad que necesitamos en el Líbano. Hemos destruido 29 aldeas en la primera fila, segunda fila, tercera fila. Ahora somos los responsables, quiero decir, bajo nuestra presencia hay más de 68 aldeas que la mayoría de ellas están destruidas. Así que la defensa del norte puede hacerse desde dentro de nuestras fronteras internacionales con arreglos de seguridad dentro del Líbano. Entonces, ¿para qué tener siquiera una zona de seguridad? Exactamente, así es. Esto fue, de hecho, una amenaza para los libaneses, diciéndoles, está bien, ¿qué pasó con la ocupación de esas aldeas? Hay casi 1 millón de libaneses que huyeron hacia el norte y ahora nos estamos concentrando en Nabatilla y en Tiro. Y eso significa que otros 250,000 libaneses simplemente tendrán que irse hacia el norte. Y esto crea presión sobre el gobierno y también presión sobre Hezbollah. Entonces estás diciendo que la zona de seguridad es más una táctica de presión que una necesidad de seguridad. Como dijiste, tuvimos la experiencia desde 1982 hasta el año 2000 y no ayudó mucho. O sea, ahí nos convertimos en el objetivo de Hezbollah. Y de hecho, alentamos a Hezbollah a convertirse en lo que es debido a su confrontación con las tropas de las fuerzas de defensa de Israel y el ejército del sur del Líbano. Así que esto es un hecho, esto es un hecho. Así que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para proteger a los nuestros. Y si estamos poniendo al ejército entre Líbano y las aldeas del norte, entonces podemos poner al ejército y las aldeas en la misma posición detrás de nuestra frontera internacional. Pero esto es, como dije, una carta que estamos usando para presionar y llegar a una solución política con el gobierno libanés. Y ahora tengo que abordar algo que dijiste antes, como si el propósito de estas negociaciones fuera normalizar la relación con Israel. Esto no es de lo que están hablando los libaneses. Líbano, los negociadores libaneses, junto con el presidente de Líbano, están hablando de negociar la retirada de Israel, la reconstrucción del sur. Ni siquiera hay una palabra sobre la normalización o un acuerdo de seguridad con Israel. Ninguna. Ahora, otro tema es ese. La semana pasada, el Ministerio de Justicia estadounidense acaba de imponer sanciones a parlamentarios libaneses, me refiero a miembros del Parlamento. Y lo especial es que se trata de 2 oficiales en activo. Uno es el jefe de evaluación en las fuerzas internas libanesas y el segundo es responsable de inteligencia en Dafilla. Y esta es la primera vez, lo que significa que saben que el ejército libanés está lleno de infiltrados y esos infiltrados están en contacto con Hezbollah. Y eso significa que no hay manera de que cualquier acuerdo alcanzado con Líbano pueda ser implementado ni con la ayuda ni con la asistencia del ejército libanés. Esto lo sabemos con certeza. Así que la pregunta sigue siendo, ¿quién te va a dar las garantías? Exactamente. Así que sabemos que el ejército libanés no tiene la capacidad de desarmar a Hezbollah, y a lo que te refieres ahora es que tampoco tiene la voluntad debido a la composición de las Fuerzas Armadas libanesas y la presencia significativa de chiitas ahí. ¿Puedes desglosar brevemente la composición de las Fuerzas Armadas libanesas? Así podemos tener una mejor idea de qué tan desafiante o, como algunos dirían, imposible es encargarles a las Fuerzas Armadas libanesas la tarea de desarmar a Hezbollah. Durante más de 40 años, Hezbollah se ha concentrado en 2 cosas.
Una es el sistema educativo, que ha sido su propio sistema educativo paralelo al libanés. Este es un sistema donde el himno nacional es Salam Yamin en lugar del himno nacional libanés. Eso es uno. La segunda es poner infiltrados dentro del ejército y dentro de la administración del Líbano. Y de hecho, el 60% del ejército libanés son chiitas, lo que significa que no pueden moverse ni actuar en contra de sus padres, sus familiares en el sur. Esto es, quiero decir, absurdo, así que no puedes usar al ejército para eso. Y el propio jefe del ejército dice que si usas al ejército para sofocar a Hezbollah, el ejército se va a desintegrar como lo hizo en 1975. Entonces, ¿por qué Estados Unidos confía en el gobierno libanés? Porque en Estados Unidos el plan es crear una nueva brigada, una brigada completamente nueva, sin ninguna relación con Hezbollah. Y esa sería la brigada libanesa, que sería responsable de la seguridad y el orden en el sur. Esto es un sueño. Esto nunca va a pasar. A menos que, quiero decir, incluso si pagan salarios más altos, si comparas hoy, un soldado libanés recibe $250 al mes, mientras que los combatientes de Hezbollah reciben exactamente $2,000 al mes. Entonces, quiero decir, la diferencia es enorme. Así que no puedes crear un nuevo ejército. Y luego, cuando el comandante en jefe de este ejército visitó Washington y se reunió con Lindsey Graham, una vez que se le permitió visitar Washington, ¿qué? ahora ya no más viajes a Washington. Le preguntaron, ¿cómo ve usted a Hezbollah? ¿Considera usted a Hezbollah una organización terrorista? ¿Y cuál fue su respuesta? No fue en el contexto del Líbano. Es decir, Hezbollah puede ser una organización terrorista en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, pero en Líbano no, para nada. Así que es parte del sistema. Así es como el comandante del ejército ve las cosas. Ahora, mira, te voy a dar otro ejemplo. Israel eliminó al jefe de Estado Mayor de Hezbollah, Fuad Shukr. Él estaba en Hezbollah, su primo estaba en las fuerzas internas del Líbano, me refiero a las fuerzas internas oficiales. Él fue, según la prensa, secuestrado por fuerzas israelíes y llevado a Israel. Su otro primo está en Amal, la otra organización chiita. Así que una familia con 3 designaciones, uno en Hezbollah, uno en Amal y uno en las fuerzas internas. Así es como la comunidad chiita está dividida en Líbano en este momento. Así que todos ellos tienen un solo propósito: luchar contra Israel, convertir a Líbano en una república islámica, ser otra provincia de la República Islámica de Irán y estar bajo la Wilayat al-Faqih. Me refiero a la autoridad de los juristas en Teherán. Ellos obedecerán y harán lo que él quiera. Mira, hablaste sobre la amenaza de Naim Qassem en un discurso esta semana donde él dijo eso. Básicamente fue más allá de sus llamados habituales al gobierno libanés para que se retirara de las conversaciones con Israel y básicamente dirigió su llamado a los chiitas, sus simpatizantes en Líbano, para que salieran a las calles y amenazó con que derrocarían al gobierno. Ahora, ¿esto significa que nos estamos acercando a una guerra civil dentro del Líbano? Bueno, ya sabes, estamos sentados sobre un polvorín. Solo se necesita una chispa para encenderlo y que explote. Todos lo saben en Líbano y por eso están tratando de evitarlo. Pero quiero decir que Hezbollah, más que los demás, entiende las consecuencias. Y él señala la experiencia del pasado. En 2008, Hassan Nasrallah en ese momento quería tener una red de fibra óptica independiente de la institución libanesa para proteger a sus unidades. Fuad Sinyor, quien era el primer ministro, dijo que no podía. O sea, esto es soberanía libanesa. No puedes hacer eso. Eres una milicia. O sea, no eres parte del gobierno. Como resultado, Hezbollah en 3 días tomó el control de la capital, tomó el control de la montaña Druza. Y debido a ese elemento, o sea, Hezbollah finalmente cedió sus posiciones a cambio
de un derecho de veto sobre todas las decisiones del gobierno libanés. Y esto fue así hasta 2024. Mira, la memoria, la difícil memoria de la guerra civil, creo que todavía está muy presente en la psique libanesa y en la toma de decisiones de los líderes, pero así es Líbano. Quiero cambiar el enfoque a nuestro país, aquí en Israel. Israel ha estado involucrado en una guerra activa durante más de 2 años y medio y prácticamente no se ve un final cercano. Sus fuerzas están tomando territorio en Gaza, en Líbano, en Siria y continuarán haciéndolo en el futuro previsible. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo está afectando esto a la sociedad israelí? Bueno, en la sociedad donde vivo, creo que la oposición a este comportamiento, el comportamiento del gobierno, no es aceptada. Todos son lo suficientemente inteligentes como para entender que los objetivos de la guerra no se lograron. Gaza sigue siendo un frente abierto, Líbano sigue siendo un frente abierto, Siria sigue siendo un frente abierto, Irán sigue siendo un frente abierto. ¿Quién es el expediente? Está abierto. ¿Acaso llevamos alguno de esos expedientes a su fin? ¿Recibimos, quiero decir, una aprobación final en alguno de esos expedientes? No. Y por eso quiero decir, cada 2 días escuchas que un soldado cae en el norte, otro en un accidente en Gaza o que lo matan francotiradores. Así que hemos estado viviendo en un estado de guerra durante 2 años y medio. Quiero decir, es casi como si estuviéramos acercándonos al ejemplo ucraniano. Y Jack, esta no es una guerra que Israel haya elegido. Esto le fue impuesto a Israel. Sí, Y las amenazas siguen presentes. bueno, las decisiones fueron malas decisiones. Como dijiste, nos lo impusieron y la respuesta debió ser rápida y definitiva. En vez de eso, simplemente fuimos arrastrando los pies. Nosotros ahí nos tomó meses decidir, primero que nada, si interveníamos por tierra en Gaza. Y luego, o sea, escuchamos diferentes versiones. Una decía, o sea, que el liderazgo está en el norte. Así que simplemente conquistamos el norte de la Franja de Gaza y nada. Y luego dijeron que estaba en el hospital Shifa, en el sótano fuimos al hospital Shifa y no había nada. Y luego dijeron Jan Yunis y luego Jan Yunis y cada vez simplemente nos movíamos de un lugar a otro sin realmente cumplir el objetivo. Ahora en Líbano es lo mismo. Quiero decir, apenas empezamos ahora, empezamos la guerra con Hezbollah y dijimos muy directamente que atrapamos a Hezbollah we trapped Hezbollah en una trampa que le habíamos puesto. En cambio fue al revés. Fue, o sea, la sorpresa de los drones, de los cibernéticos, la fibra óptica, los drones. O sea, fue una sorpresa estratégica para las fuerzas de defensa de Israel. No estaban preparados para eso, así como nosotros no estábamos preparados para lo que pasó en Gaza. Entonces, ¿cómo puedes aceptar esto y confiar en tu seguridad? Porque al final lo que la gente de Israel está pidiendo es seguridad. Queremos seguridad, ¿sabes? ¿Puedes brindarnos seguridad cuando simplemente actúas, quiero decir, con acciones tan tontas? Entonces eres crítico con la toma de decisiones del proceso, pero también dijiste antes que Israel está cediendo a la presión de Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto impacto tiene la relación entre Israel y Estados Unidos en que Israel haya llegado a esta situación actual con la que estás muy disgustado y muchos israelíes también lo están? Cuando trabajé con Yitzhak Rabin fue más de una vez, quiero decir, hubo muchas ocasiones. Él solía decir, no haré eso y pondré en peligro los 3,000 millones de dólares que recibimos de Estados Unidos cada año. Él tenía una relación muy especial con Estados Unidos, pero Yitzhak Rabin, más que cualquier otro primer ministro, siempre sorprendía a los estadounidenses, siempre los sorprendía. Primero que nada, con el exilio de 415 líderes de Hamas en Líbano, y luego con el acuerdo de Oslo, que fue una completa sorpresa para los estadounidenses porque pensaban que estábamos hablando de Siria, y luego obtuvieron otra cosa en su lugar. Y luego todas las acciones israelíes, las acciones militares en ese momento fueron iniciadas solo por Israel y detenidas solo por Israel.
Aquí nos encontramos debido a nuestro compromiso y al hecho de que los estadounidenses nos ayudaron a tratar de reducir la amenaza nuclear de Irán. Nos encontramos atados a su toma de decisiones. O sea, si ellos, y como dijo Donald Trump abiertamente al aire, él dijo Bibi Netanyahu, no dijo Benjamín Netanyahu, dijo que Bibi Netanyahu hará lo que yo quiera que haga. Así que esta es la situación a la que llegamos, donde nuestra soberanía y nuestra toma de decisiones están, o sea, dependiendo de lo que se decida en la Casa Blanca y en Washington. Y nunca había sido así. Y nunca había sido así. Así que hemos perdido de alguna manera una parte de nuestra independencia. Y esto es lo que está pasando con esas relaciones. Porque por otro lado, lo que quiero decir, mira, el comportamiento de Estados Unidos. Cuando se dan cuenta de que no pueden someter a los hutíes, detienen la guerra, dicen, no, ya fue suficiente, ya tuvimos suficiente, nos quedamos con los hutíes. Ahora ellos llegarán a un acuerdo con Irán, harán lo que sea, y nosotros nos quedaremos con Irán porque estamos aquí y ellos están allá. Esa es una gran diferencia. Ahora, y en Líbano es lo mismo. Nos están prohibiendo atacar la Dajiyá, están protegiendo a Hezbollah. Hezbollah, en vez de huir de la Dajiyá, simplemente se está burlando, se está riendo, se está agarrando las costillas y diciendo, Dios mío, ¿quién hubiera pensado que Washington nos protegería contra Israel? Quiero pasar a la última parte del programa. Esa es la sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 fotos. En este caso van a ser 4. Y me dices lo primero que se te venga a la mente. Así que aquí está la primera foto. Este es el presidente del Parlamento libanés y líder chiita, Nabih Berri. La mafia más grande del Líbano. Este es el que está lavando el dinero que llega a Hezbollah a través de su sistema. Y él aparenta ser el moderado. De hecho, es el que está instigando todas las posiciones de Hezbollah en nuestra contra. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Este es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yair Lapid. Yair Semir hoy está solo, sin ningún respaldo del gobierno, sin ningún respaldo de ninguno de los actores. Porque, quiero decir, todos están tratando de poner sobre sus hombros, sobre su cargo, la culpa por el mal resultado de esta guerra. Muy bien. Rompiendo con la tradición, ahora estas son 2 fotos tuyas de cuando eras un niño en los años 50 y 60 en Beirut. Sí. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era crecer en Beirut como judío en esa época? Bueno, de hecho, no vivíamos en el barrio judío de Beirut, estábamos fuera del barrio y nuestra familia era algo especial. Mi padre era ruso, nacido en Rusia, y mi madre venía de Rodas, la isla de Rodas. Así que era bastante inusual en Líbano, quiero decir, donde los judíos de países árabes se casaban entre ellos. Y de repente tienes a alguien, quiero decir, el padre ruso y la madre de Grecia. Esto era inusual, pero quiero decir, no sentíamos eso porque no sentíamos ningún problema, porque a esa edad mi madre eligió enviarnos a esta escuela. Este es un internado francés, donde yo era uno de los del grupo de scouts. Yo era jefe de una tribu. Creo que los tigres en ese momento, si no era jefe judío. De una tribu de scouts en Líbano. Y lo que es muy sorprendente es que esta foto me recuerda que gracias a ese colegio, ese internado, estoy aquí sentado contigo, porque cuando terminé mis años escolares y simplemente salté 2 grados, o sea, era tan brillante que salté 2 grados, recibí una beca para ir a estudiar a Francia. Y estaba parado en la ceremonia al final del año. Y ya sabes, todos estaban acostumbrados a dar discursos sobre lo buenos que somos, bla, 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 bla. De repente estábamos en 1968, de repente alguien subió al estrado y empezó a atacar a Israel y a los judíos. Y me asusté. Y de repente sentí que alguien me agarraba del hombro. Me volteé y vi que era el director del colegio, Per Marrosan. Me dijo, no les hagas caso a esos tontos, tu lugar no es aquí, tu lugar está en Israel, allá necesitan hombres, ve allá. Y así fue como cambió mi vida.
¿Ves un futuro en Líbano donde nuevamente habrá chicos judíos liderando tribus de scouts? Desafortunadamente no veo un futuro ni siquiera para el propio Líbano. Líbano va a fracturarse en cantones o en algún tipo de federaciones o va a convertirse en otra parte de la República Islámica. Bueno, al menos tuviste la oportunidad de experimentar el Líbano en su época dorada. Todos podemos esperar que algún día vuelva a ser, aunque sea una fracción de lo que solía ser. Pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Quiero agradecerte de nuevo, Jaques Neria, por acompañarme esta noche y compartir pensamientos y experiencias muy interesantes sobre el Líbano. Sintonízanos de nuevo la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos. Gracias.